Trácate. Bien, entonces vamos a continuar con el transistor MOS, lo que habíamos visto hasta la clase pasada. Habíamos hecho, si se acuerdan, habíamos visto la expresión de la corriente, nos quedaba el producto de la carga de inversión por la velocidad. La velocidad la habíamos reemplazado por el campo eléctrico por la derivada del potencial, y después del otro lado la carga de inversión la habíamos obtenido haciendo un promedio entre la carga a ambos extremos del transistor, y con eso habíamos hallado en principio esta expresión de acá, que se denominaba expresión de tríodo o lineal. Y después lo que habíamos hecho, habíamos hallado el punto donde esa curva saturaba. Acuérdense que esa curva, si uno la dibuja, se hace algo así, ¿sí? La expresión de tríodo hace algo así. Entonces habíamos calculado el punto máximo, esto es ID, esto es BD. Habíamos calculado cuando la derivada de ID con respecto a BD daba 0, que teníamos ese máximo, y eso nos había dado este punto, que lo habíamos bautizado la BD de saturación, y después esta ecuación la habíamos evaluado en B de saturación y habíamos llegado a esta expresión. Lo habíamos hecho para, en ese momento la tensión de source la habíamos igualado a 0. Bueno, vamos a retomar eso sin igualarla a 0 para que quede una ABS genérica y mostrarles que uno igual llega a esta expresión. Déjenme que les comparta pantalla. Tengo que habilitar Pero, acá. Sí. puede ser que el otro día hicimos saturación, la curva es BGS. Te escucho todo cortado, Nicanor. De vuelta. Ah, mala mía. De vuelta, dale. Que el otro día en saturación hicimos la curva versus B, puede ser. En saturación hicimos, se me cortó de vuelta. Que era el eje, digamos, era en BGS en vez de BDS. Ok, a ver. Son dos cosas diferentes. Vos podés hacer esta curva, la de la corriente, uno la hace, vamos directamente a la otra. Esperen que cambio de pantalla. Por las dudas te diría que cualquier comentario, tipealo en el chat, porque te escucho recortado. Ahora Dale. te enganché lo que querías decir, pero por las dudas. A ver. Ahí les tiene que aparecer la pantalla. Sí. Ok. La expresión que habíamos hallado para ID era la siguiente. KN por, y acá adentro me quedaba BG menos BT por BDS menos 1/2 de BD al cuadrado menos BS al cuadrado. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Entonces, esta curva, esto es ID, ¿sí? Y acá lo que hacemos es, la vamos a dibujar versus BD o BDS para VG constante. ¿Sí? Entonces, si hacemos eso para, obviamente tiene que ser un VG mayor, un VG mayor igual que la tensión de umbral, ¿no? Porque para la tensión de umbral igual a 0, para la tensión de gate igual a la tensión de umbral, nos da esta curva, ¿sí? Y nos da en corte.
Esto se llamaba en corte porque no había corriente. ID igual a 0. Entonces, BG igual a BT, ID es igual a 0, y esto es corte. ¿Sí? Ahora, si uno pone un BG más grande, cualquiera, no importa, entonces ahí uno ve que esta curva arranca lineal al principio, ¿se acuerdan de eso? Lo habíamos visto, y después es una cuadrática. Acuérdense que esta diferencia, BD siempre es mayor que BC por definición. O sea que ahí yo tengo un término que cuando aumenta la BD me va restando, y cada vez me resta más. Entonces, esa curva se empieza a aplanar y llega a un punto donde la derivada se hace 0, y a partir de ahí empezaría a bajar. Es una cuadrática, ¿sí? Entonces, esa tensión a la que sucedía se llamaba BD SAT. ¿Alguien se acuerda que era igual? BGS menos BT, ¿no? BGS menos BT. ¿Sí? Esa era la tensión a la cual saturaba. Obviamente depende de la tensión de gate que ustedes le pongan. ¿Sí? Si le ponen una BG más grande, entonces la tensión de saturación se va a correr hacia la derecha. ¿Sí? De acá se correrá ahí, y este punto se corre de ahí allá. ¿Sí? Con más BG, tiene una B de saturación más grande, tiene más espacio la curva como para desplazarse. Ok, esto era BG menos BT. Ahí está. Y eso lo hallábamos simplemente de derivar esta expresión de la corriente con respecto a BD. ¿Sí? Entonces nos quedaba BG menos BT menos BD igual a 0. Entonces BD les quedaba BG menos BT. Esta era la B de saturación. ¿Sí? Eso lo dibujábamos en el plano ID, BD o ID, BDS. ¿Sí? Entonces, después, si hacíamos un conjunto completo de curvas, nos quedaba una curva así, por ejemplo. Esta era la B de saturación. Y después, si dibujábamos varias, nos quedaba así. ¿Sí? Esto es para BG1, esto es para BG2, esto es para BG3. ¿Sí? Y nos va dando distintas tensiones de saturación. ¿Sí? 1, 2, 3. ¿Ok? Entonces, esto era triodo, esto era saturación. En triodo, ID era una función de BGS y de BDS. De las dos. Tomen una de estas curvas, ¿sí? Si yo quiero saber la corriente de ID, cuánto vale en la parte de triodo, tengo que decirle cuál de estas tres curvas es, y eso yo lo digo con la BG. ¿Sí? Cada curva es una BG distinta. No es lo mismo con la BG2 que con la 1 con la 3. Es la curva del medio, la de arriba, la de abajo. Pero también yo tengo que decir cuál es la BDS que estoy considerando. Si es la más chica o la del medio o esta, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo, no, mirá, es el valor de BG del medio y es este valor de BDS, y ustedes dicen, perfecto, ok, ahí sí. Si vos me das BDS y BGS, yo ahora saco la corriente. La corriente está en este punto. ¿Se entiende? Entonces ahí, la corriente es función de las dos tensiones, de la tensión de gate y de la tensión de drain, con respecto al source. ¿Sí? Ahora, una vez que yo entré en saturación,
La curva de saturación es de ahí para la derecha. De ahí para la derecha, saturación. ¿Sí? Una vez que yo estoy en saturación, ID solo es función de VGS. Tomen este valor de BDS. ¿Sí? Fíjense que ahí, si ustedes mueven BDS para la izquierda o para la derecha, la expresión de las corrientes, si yo no varío VG, es la misma. Me mantengo en la recta. ¿Sí? Me mantengo en esta parte plana. Entonces, ahí yo me doy cuenta que la corriente de drain no depende de la tensión de drain en esa porción de la curva. Entonces, ahí solamente ID es función de VGS. Entonces, si ID es función de VGS, pues puedo hacer ahí una curva que le llamo de transferencia. Transferencia. Esa curva es solo en saturación. Y ahora sí puedo plotear ID versus VGS. Y esa me va a dar K por VGS menos VT al cuadrado. Donde eso es VT. ¿Sí? Entonces, esto lo puedo hacer solamente en saturación. Porque solamente en saturación se cumple que ID sea solo función de la VGS aplicada. ¿Se entiende? Ahora sí, gracias. Ok. Bien. Entonces, volvamos al... ¿Se acuerdan que, bueno, teníamos la expresión de la corriente esta? ¿Sí? Y la expresión de B, de la B de saturación de ahí abajo. Entonces, vamos a reemplazar la tensión de saturación en la corriente, ¿sí? Y vamos a dividir por Kn, si no lo sacamos de encima, vamos a reescribirlo esto. BG menos BT por BDS menos 1/2 BD al cuadrado menos BS al cuadrado. ¿Sí? Y ahora lo que queremos nosotros es reemplazar BDS, no, BD es la de saturación, es BG menos BT. ¿Sí? Entonces, nos va a quedar BG menos BT por BD, que vale BG menos BT, menos BS. ¿Sí? Porque BDS de acá, BDS es BD menos BS. ¿Sí? Así que BD lo reemplazo por BG menos BT y BS por BS. Menos 1/2, y acá viene BD al cuadrado, que es BG menos BT al cuadrado, menos BS al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿acá qué me queda? Me queda BG menos BT al cuadrado, menos BG menos BT por BS. ¿Sí? Menos, y acá me va a quedar 1/2 BG menos BT al cuadrado más 1/2 de BS al cuadrado. ¿Hasta ahí vamos? Ahora, fíjense, este y este es lo mismo. Es BG menos BT al cuadrado menos 1/2 de BG menos BT al cuadrado. Así me queda 1/2 de BG menos BT al cuadrado menos BG menos BT por BS más 1/2 por BS cuadrado. ¿Sí?
Y esto lo puedo poner, puedo sacar factor común, 1/2 por BG menos BT al cuadrado menos 2 por BG menos BT por BS más BS cuadrado. Y esto de acá adentro es BG menos BT menos BS todo al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Es A al cuadrado menos B al cuadrado, que es más B al cuadrado, menos 2 por A por B. Estás en mudo, Nicole. Ok. Veo que estaba bien. Ok, entonces esto les queda 1/2 de BGS menos BT al cuadrado. Y esto acuérdense que era ID sobre K, con lo cual ID les queda K sobre 2 por BGS menos BT al cuadrado. ¿Sí? Ya que llegamos a la misma expresión. En saturación, un poquito más larga de desarrollar, pero digamos, si uno no se saca BS de encima, la puede dejar, no hay ningún problema. Nos sigue dando exactamente lo mismo. Esto después, si no lo alcanzaron a copiar, después la captura esta de pantalla se las paso. Ok. Bien. Entonces, vamos a cambiar de pantalla. Entonces, resumiendo, ahí deberíamos haber vuelto. Resumiendo, nos quedan esas dos expresiones, ¿sí? Triodo y saturación, y ahora, digamos, la tensión de source puede valer lo que ustedes quieran, ¿sí? No es necesario que sea 0. Entonces, ahí teníamos un ejemplo para varias tensiones de gate, ¿sí? Pueden ver las curvas en triodo primero, en saturación después, ¿sí? Esta parte de acá es triodo y después sigue en saturación. Lo mismo acá, ¿sí? Para diferentes tensiones. Lo que habíamos dicho, la curva de transferencia solamente válida en saturación, ¿sí? Eso es Kn sobre 2 por Bgc menos Bt al cuadrado. Obviamente que el punto Bt, esto ahora es Bg, ¿sí? La corriente se hace en 0 cuando la Bg es igual a la tensión de umbral. Y la otra cosa que habíamos sacado era el límite entre las curvas de saturación y triodo, ¿sí? Y esta curva la sacaban de la expresión de saturación, ¿sí? Ustedes sabían que la corriente en saturación era K sobre 2 por Bg menos Bt al cuadrado, Bg ahí, al cuadrado, y Bg menos Bt era BDS, o sea que también era igual a 1/2 de Kn por BDS al cuadrado. Y eso es esta curva de acá, ¿sí? 1/2 de Kn por BDS al cuadrado es una curva cuadrática en el gráfico de corriente de drain versus tensión de drain, ¿sí? Entonces esa curva nos dejaba ver cuándo estábamos en triodo o en saturación, dependiendo si estamos a la izquierda o a la derecha de la curva. Bueno, ya
ya estamos. Tenemos las curvas de, estas se llaman curvas de salida. Salida, acuérdense, es corriente de drain versus BDS o BD. Esa es la salida del dispositivo. Este es el drain, este es el source, este es el gate. Esto de acá, esa corriente versus esta tensión, eso es lo que normalmente uno le llama la salida al transistor. Ustedes dirán, esto tiene tres patas, como qué es la salida y qué es la entrada. Bueno, normalmente la salida del dispositivo es la corriente de drain, ¿sí? Y la tensión del nodo de drain, la BD o BD con respecto a la tensión de source, esa es la que llamamos tensión de salida, ¿sí? Y la entrada, o sea, la salida está de este lado y la entrada está de este otro lado. El source normalmente uno lo toma como terminal común y lo pone a tierra. Entonces, o lo miro de la derecha, donde miro el drain, que es lo que hace, o lo miro desde la izquierda, donde tengo el gate. El gate, acá es fácil, ustedes saben que la corriente de gate es 0. Esto es un capacitor a la entrada, o sea que no voy a tener corriente de DC. Sí voy a ponerle una tensión de gate. Esa va a ser mi tensión de entrada. Y sobre la salida voy a tener una tensión de drain con alguna corriente de drain. Entonces, curva de salida son las dos variables de salida, ID y BD. Curva de transferencia es una variable de salida, que es, vamos a anotarlo acá, déjenme borrar esto. Ahí. Curva de transferencia, como su nombre lo indica, es una variable de salida, en este caso la corriente de drain que nos interesa, versus una variable de entrada. ¿Cuál? VG o VGS. ¿Sí? Eso es transferencia. Yo pongo una variable a la entrada y me produce algo a la salida. Y ahí habría una tercera curva, que sería la curva de entrada, pero en este dispositivo la curva de entrada es simplemente IG igual a 0. La curva de entrada sería VG versus IG. Y como tenemos un capacitor que no toma corriente de DC, esa es simplemente 0. ¿Sí? Cuando veamos el bipolar, vamos a ver que ahí sí tenemos una curva de entrada. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna pregunta? Fantástico. Ok. Bien. Entonces, tenemos unos números para ver qué nos da. Fíjense, esto es un transistor que tiene 14,2 nanómetros de espesor del óxido, tensión de umbral 0,64 volt, el dopado del sustrato es 1,7 por 10 a la 17 y a eso le corresponde una movilidad de 472 centímetros cuadrados sobre volt segundo y el dispositivo este, fíjense que tiene dimensiones. A este lo vamos a dibujar. Ese sería el poli, este sería source y drain, ¿sí? Y tiene de longitud, es decir, la longitud, acuérdense que es esto. La longitud L es 5 micrones. Esto de acá es L. Y el ancho es
esto de acá, y el ancho son 20 micrones. ¿Sí? No está demasiado a escala, pero bueno, se entiende la idea, es más ancho que largo. ¿Sí? Y estos son datos reales para un proceso de 0,5, una tecnología de 0,5 micrones, que es la que normalmente utilizamos para los proyectos que se hacen en clase. Utilizamos esa tecnología y los mandamos a fabricar. Tardan algunos meses y después nos mandan por correo los chips y bueno, nosotros los medimos, hacemos la prueba, etcétera, etcétera. Ok, entonces fíjense, si uno quiere sacar los parámetros, lo primero que tiene que sacar es C del óxido. ¿Se acuerdan cómo salía el C del óxido? Ahora la tiene que tener clara. T del óxido sobre T del óxido. T del óxido. C del óxido era 3,9. La permeabilidad sobre el largo T de del óxido. sobre el T del óxido, sobre el espesor. ¿Sí? Entonces tenemos 14,2 nanómetros, lo pasamos a centímetros, ahí está todo en centímetros. Épsilon del óxido era 3,9 por el épsilon del vacío, y eso nos da unos 0,24 microfaradios por centímetro cuadrado. ¿Sí? Entonces ahí tenemos C del óxido. Ok, una vez que tenemos C del óxido, lo que tenemos que hallar es la constante Kn. ¿Sí? Fíjense que acá hicimos un paso intermedio. Primero definimos K'N como mu por C del óxido. ¿Sí? Es la movilidad, que dijimos eran 472 centímetros cuadrados sobre vol segundo. Estos son centímetros cuadrados sobre vol por segundo. Eso lo sacábamos de las curvas, ¿se acuerdan? Entrábamos con el dopado, sacábamos la movilidad, en este caso es de electrones. Fíjense que lo que está dopado acá, el sustrato, es tipo P. El 1,7 por 10 a la 17 es dopado tipo P, y nosotros estamos yendo a la curva con ese dopado, viendo la movilidad de los electrones, porque lo que conduce del source al drain son electrones, es la carga de inversión, son electrones moviéndose a lo largo de un sustrato P. ¿Sí? Y a eso lo tenemos que multiplicar por el C del óxido, que lo acabamos de hallar, son 2,43 por 10 a la menos 7 faradios, ahora lo dejamos en faradios, faradios sobre, sobre ¿qué? Centímetros cuadrados. Entonces, bueno, ahí se nos van a ir los centímetros cuadrados. Faradio es vol segundo, o sea que esto también se nos va. El K'N se nos queda 114,78. Esto, esperen, ahí metí la pata con las unidades, seguramente. Déjenme ver. No se va nada con vol segundo. El faradio, Q es C por B. ¿Sí? Faradio es unidad de capacidad, o sea que es carga sobre tensión. Carga es, déjenme ver, Q es dI a dt, o sea que tenemos corriente sobre segundo por vol. Así que esto nos da corriente sobre vol, corriente está bien, vol cuadrado también. Los segundos son los que me...
Los segundos son los que me están sobrando acá. Se me tendrían que ir y no se me van. A ver, la movilidad está bien, ¿no? Centímetros cuadrados sobre volt segundo. Y Corriente no sería ampere en vez de I. es amper, sí. La I es, ponele A. Yo le puse A de corriente, es A. Serían per segundo sobre volt, ¿no? Para que dé. Por segundo, claro. Amper por segundo. Ahí está. Entonces ahora esto se me va con esto. Y ahí está. Me queda amper sobre volt cuadrado. ¿Sí? Con las unidades me quedan 114 microamperes sobre volt cuadrado. Bien, ahí estamos. Fíjense que esto tiene sentido porque Kn, K'N, multiplica a Bg menos Bt al cuadrado. Eso va a ser vol cuadrado. Cuando lo multiplique por el vol cuadrado por esto que está dividido por vol cuadrado, se me van los vol cuadrados y me quedan simplemente los microamperes, que es corriente. ¿Sí? Bien, y después el Kn es simplemente escalarlo por las dimensiones. El Kn es simplemente W sobre L sobre 2 por K'N. ¿Sí? Entonces lo tengo que multiplicar por 20 sobre 5, que es 4, eso por las dimensiones que le puse, y lo tengo que dividir por 2. ¿Sí? O al Kn acá no lo dividí por 2, no, acá es, ok, Kn entonces es mu por C del óxido por W sobre L. El 1/2 se lo tengo que poner después, cuando quiera hacer la corriente, ¿no? Ok, entonces ahí me quedó mi Kn. Fíjense que si ustedes quieren hacer que el transistor tenga más corriente y tienen fijo el proceso, es decir, C del óxido no lo pueden cambiar, la movilidad tampoco la pueden cambiar, lo que pueden hacer es hacerlo más ancho. Cuanto más ancho lo hagan, le van a sacar más corriente, o más corto, L. Cuanto L más chico lo hagan, mayor les da el factor S. Entonces, bien, ahí tenemos la expresión acá de la corriente en saturación, sería 1/2 de el K, que sería 459,1 microamperes sobre volt cuadrado, por Bg menos Bt al cuadrado. ¿Sí? Es decir que a este transistor en particular, si uno, por ejemplo, le pone una tensión Bg menos Bt igual a 1, ¿sí? Esto de acá se llama